Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos para continuar los temas de los impedimentos matrimoniales. Para aquellos nuevos suscriptores o aquellos que no han tenido la secuencia de los videos anteriores, estoy haciendo una serie de videos en los que doy continuidad a un tema que traté al inicio, el cual se llama impedimentos matrimoniales. En este video solamente mencioné cuáles son los impedimentos matrimoniales. Y ahora estoy haciendo los videos desarrollando cada uno de estos temas. Pues el día de hoy continuamos con el tema acerca de aquel impedimento del orden sagrado, es decir, diáconos, sacerdotes y obispos. ¿Qué sucede si uno de ellos intenta contraer matrimonio? ¿Es válido? ¿Se puede? Suscríbete a mi canal y continuemos para ver este nuevo tema del día de hoy. El fundamento canónico para este impedimento es el canon 1087. Atentan inválidamente el matrimonio quienes han recibido las órdenes sagradas. Lo primero que hay que saber es a quién se está refiriendo este canon. Se está refiriendo a los que han recibido las órdenes sagradas, es decir, a los que han recibido la ordenación de diácono, de sacerdote o de obispo. A estos tres. Digo esto porque en el Código de Derecho Canónico anterior, del año 1917, las órdenes sagradas ya incluían las órdenes menores. De modo que antes del diaconado existía otro orden que se llamaba subdiaconado, y esto ya incluía el impedimento. Pero en la legislación actual se está refiriendo únicamente a aquellos que han recibido cualquier grado del sacramento del orden, es decir, a los diáconos, sacerdotes y obispos. Cualquiera de estos tres que intente contraer matrimonio automáticamente es inválido. Pero, ¿por qué motivo? Iremos respondiendo a esta pregunta a lo largo de este video. Pero lo primero que hay que decir entonces es de que este impedimento para contraer matrimonio es de derecho eclesiástico y no es de derecho divino. Es decir, la Iglesia ha puesto una norma en la cual dice de que aquellos que han recibido las órdenes sagradas, diáconos, sacerdotes y obispos, no pueden contraer matrimonio. Si quieren hacerlo, entonces tienen que pedir al Romano Pontífice la dispensa del celibato. Es una dispensa que está reservada al Romano Pontífice, es decir, al Papa. ¿Qué? ¿Puede casarse entonces? Claro que sí, puede hacerlo, siempre y cuando el Papa le conceda la dispensa del celibato. Yo sé que este es un tema que no muchos conocen y que poco se trata hoy en día. Pero esto ha existido desde siempre y no es algo nuevo. ¿Quiere decir que si alguno de estos quiere casarse, puede hacerlo? Por supuesto que puede hacerlo, siempre y cuando le concedan la debida dispensa. Ahora, pero entendámoslo bien, no puede hacer las dos cosas a la vez. Si quiere casarse entonces, no puede estar ejerciendo el ministerio. Y si quiere ejercer el ministerio, no puede estar casado. Esto aplica para todos los católicos del rito latino. Entonces, ¿por qué motivo existe una norma por la cual prohíbe el matrimonio mientras se ejercita el ministerio? Porque de esta manera el ministro es totalmente libre para atender a toda la feligresía que se le encomiende, sin ninguna preferencia, sin estar atado a algo terrenal. Y además de esto es por amor al reino de los cielos. Canon 277. Los clérigos están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos y por tanto quedan sujetos a guardar el celibato, que es un don peculiar de Dios, mediante el cual los ministros sagrados pueden unirse más fácilmente a Cristo con un corazón entero y dedicarse con mayor libertad al servicio de Dios y de los hombres. No me voy a detener a explicar las citas bíblicas, que son muchas, aquellas que se refiere a la justificación por el motivo del cual el sacerdote no puede casarse. Ahora, ¿por qué motivo es inválido el matrimonio si alguno de estos tres que ya he mencionado intenta contraer matrimonio?
Para ello, distingamos tres cosas. Primero, el orden sagrado. Segundo, el estado clerical. Y tercero, el celibato sacerdotal. Tres cosas que hay que distinguirlas claramente. Ciertamente estas tres están enlazadas una con la otra, pero son cosas diferentes. Veamos a qué se refiere cada una de ellas. Primero, el orden sagrado. Se está refiriendo al sacramento recibido. Este sacramento imprime carácter, así como el bautismo y la confirmación. Es decir, se recibe solamente una vez en la vida y es para siempre. De manera que aquel que recibe el orden sagrado es insertado en la estructura jerárquica de la Iglesia, y esto será para siempre. Es decir, el sacramento que recibe no se le podrá quitar. Y a partir de este momento de la ordenación, adquiere ciertos derechos y obligaciones propios para los ordenados. Segundo, el estado clerical. El estado clerical, en cambio, es el ejercicio del orden sagrado, es decir, ejercitarlo, poner por obra el orden. Es decir, aquellas cosas que realiza, que son propias del ordenado. El estado clerical, entonces, por el hecho de ser un ejercicio del orden sagrado, puede perderse. Alguien puede estar ordenado y no ejercer este orden que ha recibido. Es aquello que es propio del que ha recibido el orden sagrado. Así, por ejemplo, lo propio del diácono es ayudar al sacerdote en la Eucaristía, predicar la palabra de Dios, celebrar algunos sacramentos y sacramentales. Lo propio del sacerdote es celebrar la misa, confesar, la unción de los enfermos, todo aquello que se refiere al orden recibido. Lo propio del obispo entonces es la confirmación, ordenar a otros sacerdotes y todo aquello que se refiere propio del orden episcopal, que incluye aquello que hace el diácono y que hace el sacerdote. Para poner un ejemplo claro a qué nos estamos refiriendo y para distinguir estas dos cosas, el orden sagrado y el estado clerical, pongamos el ejemplo del que estudia ciencias jurídicas, un abogado. Obtiene el título para poder ejercer, pero no puede ejercer su abogacía y su notariado si no tiene los permisos de la autoridad civil competente. De modo que, aunque tenga el título de abogado y esté ejerciendo su abogacía, la autoridad civil puede privarle y puede impedirle para que ejerza su abogacía. Por lo tanto, un ordenado, sea diácono, sea sacerdote o sea obispo, puede perder el estado clerical. Sin embargo, el orden recibido no lo puede perder, lo mantiene, porque imprime carácter. El tercer aspecto que hay que distinguir es el celibato sacerdotal, y este se está refiriendo a la renuncia al matrimonio, no por un rechazo a este, sino de una opción para estar libre de cualquier atadura humana y poder atender así sin ninguna diferencia y con toda libertad a todos los fieles, sin tener preferencias por algunos. Y además, por supuesto, es una preferencia por amor al reino de los cielos. El celibato sacerdotal, por lo tanto, es una renuncia a sí mismo para poder dedicarse plenamente a Dios. Esto tiende a confundirse con la ordenación, ya que dentro del mismo rito de la ordenación se hace una promesa para abrazar el celibato, para vivir en celibato, es decir, para no contraer matrimonio mientras ejerce el ministerio. Cuando se realiza la ordenación diaconal, existen unas palabras que el obispo dice y que el que se está ordenando acepta, y dice de esta manera: ¿quieres, como signo de tu consagración a Cristo, observar durante toda la vida el celibato por el reino de los cielos y para servicio de Dios y de los hombres? Y el candidato responde: sí quiero. A partir de ese momento entonces queda ligado a una promesa que ha hecho de renunciar al matrimonio y abrazar el celibato, aceptar el celibato sacerdotal. En la liturgia no está incorporado entonces en el rito propio de la ordenación
se separa propiamente del orden y en las promesas que se realizan. Por lo tanto, está bajo una ley eclesiástica y para poder desprenderse de ella, tiene que pedir la dispensa a la autoridad competente. Ciertamente está en función del orden recibido y enlazadas unas con otras, pero diferente, ya que en el caso de perder el estado clerical, no pierde el sacramento recibido y tampoco queda libre para poder casarse. Esto es otro procedimiento que tiene que hacer para pedir la dispensa. Así lo encontramos en el canon 290 referido a la pérdida del estado clerical. ¿Cuándo es que se pierde este estado clerical? Canon 290. Una vez recibida válidamente la ordenación sagrada, nunca se anula. Sin embargo, un clérigo pierde el estado clerical, primero, por la sentencia judicial o decreto administrativo en los que se declare la invalidez de la sagrada ordenación. Segundo, por la pena de dimisión legítimamente impuesta. Tercero, por rescripto de la sede apostólica, que solamente se concede por la sede apostólica a los diáconos cuando existen causas graves, a los presbíteros por causas gravísimas. Canon 291. Fuera de los casos a los que se refiere el canon 290, primero, es decir, cuando es inválida la sagrada ordenación, la pérdida del estado clerical no lleva consigo la dispensa de la obligación del celibato que únicamente concede el romano pontífice. Ahora, ¿dónde encontramos que el celibato o la continencia perfecta y perpetua, que así se le conoce también, no va unida al sacerdocio? Eso lo encontramos en el Concilio Vaticano II, en la Presbyterorum Ordinis número 16. No es exigida ciertamente, está hablando de la continencia perfecta y perpetua, por la naturaleza misma del sacerdocio, como aparece en la práctica de la Iglesia primitiva y por la tradición de las iglesias orientales, en donde además de aquellos que con todos los obispos eligen el celibato como un don de la gracia, hay también presbíteros beneméritos casados, pero al tiempo que recomienda el celibato eclesiástico. Este Santo Concilio no intenta en modo alguno cambiar la distinta disciplina que rige legítimamente en las iglesias orientales y exhorta amabilísimamente a todos los que recibieron el presbiterado en el matrimonio a que, perseverando en la santa vocación, sigan consagrando su vida plena y generosamente al rebaño que se les ha confiado. Y en el mismo número 16, en el tercer párrafo dice: por estas razones, fundadas en el misterio de Cristo y de su misión, el celibato que al principio se recomendaba a los sacerdotes fue impuesto por ley después en la Iglesia latina a todos los que eran promovidos al orden sagrado. Este Santo Concilio aprueba y confirma esta legislación en cuanto se refiere a los que se destinan para el presbiterado, confiando en el Espíritu que el don del celibato, tan conveniente al sacerdocio del Nuevo Testamento, les será generosamente otorgado por el Padre, con tal de que se lo pidan con humildad y constancia los que por el sacramento del orden participan del sacerdocio de Cristo, más aún toda la Iglesia. De esta manera, como han escuchado ustedes, en la Iglesia oriental sigue siendo una recomendación de vivir el celibato, es decir, de que no se casen los que ejercen el ministerio. Sin embargo, sigue siendo una recomendación, ya que ellos mismos eligen si casarse o vivir el celibato, de modo que no es una ley eclesiástica. En cambio, para la Iglesia latina, sí se ha vuelto una ley eclesiástica. En resumen, y para concluir este impedimento, nos preguntamos: ¿qué es lo que hace inválido el matrimonio cuando de uno de estos tres que hemos mencionado, que han recibido las órdenes sagradas, intenta contraer matrimonio? Lo que le hace inválido es la promesa que hizo al momento de la ordenación de guardar el celibato,
y también la ley eclesiástica que imposibilita a los clérigos para que puedan contraer matrimonio. Ahora, si quieren hacerlo, deben renunciar al estado clerical, es decir, a ejercer propiamente el orden que han recibido, de modo que no pueden hacer las dos cosas a la vez. Y después de esto, deben hacer una carta para pedirle al Santo Padre que le dispense de esta ley eclesiástica que les impide contraer matrimonio, ya que al romano pontífice, al sucesor de Pedro, se le ha dado la máxima autoridad para poder atar y desatar. Él es el máximo legislador en la Iglesia. ¿Y qué pasa entonces si el Papa no le concede esta dispensa? Pues simplemente no podrá casarse. Pero, a lo largo de toda la historia, a nadie se le ha negado cuando ha pedido esta dispensa del celibato. Espero que te haya gustado este video. Y como un agradecimiento también por esta formación que has recibido y este conocimiento del derecho canónico, dale like y compártelo con los demás. Suscríbete si no lo has hecho e invita a los demás para que se suscriban y puedan seguir formándose también con estos temas que muchos no conocen. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo video.